El amor no correspondido del Marqués de Dyke era sin duda una de las cosas más sorprendentes que Lara había escuchado en lo que iba del año, o incluso en toda su vida. Un hombre que parecía estar a millones de años de distancia de la palabra amor, sufriendo por uno no correspondido. ¿Sería por eso que había cambiado tanto? ¿Quién sabe? Lo único que pudo notar fue que el Marqués había hablado en serio, y para alguien que solo había conocido el amor a través de libros, Lara sintió una punzada de envidia y también un poco de curiosidad. ¿Qué clase de persona sería? ¿Por qué se enamoró de ella? ¿Sería alguien increíble? Y con miles de preguntas formándose en su cabeza mientras regresaba a su carruaje, de pronto una voz femenina la sacó de sus pensamientos. Al girarse, vio a una versión femenina idéntica al Marqués de Dyke, y rápidamente al reconocerla, Lara se acercó para saludar cordialmente a la hermana del Marqués, Cien Van Dyke. Por su parte, Cien evaluó a la mujer frente a ella con ojos críticos. ¿Pero de qué piedra salió esta mujer?, se preguntó Cien, quien durante muchos días se había preguntado cómo sería la mujer que había capturado el corazón de su frío hermano, pero la incertidumbre se reflejó de inmediato en su rostro. La Aranora Ador tenía unos ojos grandes, dorados, demasiado sinceros, igual que los de su parlanchín hermano. Su expresión también era suave, casi ingenua. No era fea, en realidad era muy bonita, una monada dirían algunos, pero comparada con Escal y consigo misma, era dolorosamente ordinaria. ¿Cómo logró romper el corazón de alguien que siempre fue de hierro? La cortesía de Lara solo consiguió que la expresión de Cien se torciera. Solo está fingiendo, pensó. Lo que hizo más fáciles las cosas. En situaciones como estas lo mejor era resolverlo con dinero. Así que se acercó y sacó discretamente un sobre de su bolsillo. Lara lo recibió por reflejo y sonrió con educación. El rostro de Cien se crispó. Esperaba cualquier reacción menos esa sonrisa limpia, casi tímida, acompañada de una leve inclinación. ¿Te atreves a burlarte de mí? En su mente ya había reducido a cenizas a aquella mujer insolente. Sin embargo, el temor a la reacción de su hermano la obligó a contenerse. Además, había venido a negociar. ¿No estás satisfecha con eso?, preguntó Cien, y Lara parpadeó, totalmente desconcertada, lo que obligó a la joven a añadir con voz cargada de desprecio: tómalo y aléjate de mi hermano. ¿Perdón? No te hagas la inocente, es repugnante. ¿Crees que no sé que eres la zorra que engatusó a mi hermano? ¿O acaso piensas que no entiendo por qué ahora a la familia Ador le va tan bien? Cien apretó los dientes. Sí, te investigué. Hace un año estabas al borde de la bancarrota. La carga financiera de absorber a Raipia fue demasiado incluso para ustedes. Pero eso conmigo no funciona. Puedo oler tu truco desde lejos. Estás buscando un proveedor. Y a medida que dejaba escapar su rabia, Cien perdía la compostura. Lara, en cambio, no se enfadó. Observó a su alrededor y bajó la voz, asegurándose de que solo ella pudiera oírla. Creo que ha habido un malentendido, señorita Van Dyke. El Marqués ama a otra persona. Es cierto que fue amable conmigo, pero solo por trabajo. A él no le gusto y yo tampoco siento nada por él. Cien frunció el ceño y señaló el sobre que Lara sostenía, y quien continuó explicando que había pensado que se trataba de una simple invitación. Luego, tras dejar claro el malentendido, le devolvió el sobre y sostuvo su mirada. Mi familia y yo nos hemos esforzado mucho para llegar hasta aquí. Agradecemos la oportunidad que nos dio el Marqués, pero nada de esto ocurrió por un golpe de suerte. Su voz se mantuvo firme. Así que por favor discúlpese. El silencio cayó entre ambas. Cien abrió los labios para replicar, pero se detuvo, porque en los ojos de Lara no había desafío ni cálculo, solo una sinceridad que resultaba inquietante, y finalmente se dio la vuelta y se marchó con pasos apresurados, el hermoso rostro marcado por la confusión. Lara, por otro lado, tampoco quedó ilesa. Mientras regresaba a casa, no dejaba de pensar en las palabras de Cien. ¿Es la mujer de la que hablaba el Marqués era yo?, se preguntó, pero negó para sí misma. Lara realmente no lo entendía. Si al menos hubieran coqueteado, bailado en un salón social o intercambiado palabras ligeras, pero no, apenas se conocían, eran en esencia un par de desconocidos. Sin embargo, días después, todo quedó confirmado cuando Lara comenzó a recibir avalanchas de regalos costosos. Ninguno llevaba remitente, eran completamente anónimos, pero no lo necesitaba, porque ella sabía perfectamente quién los enviaba. Tras darle 1000 vueltas al asunto, Cien terminó convencida de que su hermano estaba involucrado en un amor no correspondido, y al principio se había negado a creer que la Aranora no era una interesada, pero después de hablar con Escal, pues le quedó bastante claro. Su hermano era un idiota completamente embobado por un amor unilateral. ¡Ay, maldito lunático!, musitó justo en el momento en que otra voz casi hace que se le salga el alma del cuerpo. Era ese molesto Ador. ¡Oh, es la famosa llama de Dyke!, exclamó Lin cuando vio a Cien reducir un papel en cenizas. ¿Qué
¿Qué es lo que quieres? Es que estoy aburrido y me siento muy solo. Cien se sintió molesta y cegada al mismo tiempo ante la pura inocencia de ese maldito mocoso, pero no tuvo tiempo de mandarlo al diablo, ya que pronto el muchacho tiró de ella y la arrastró para un tour en la mansión. Al final, Lara no pudo encontrarse con el marqués Dyke. Su intención era detener sus avances y rechazar sus regalos como sus sentimientos, pero al final tuvo que abandonar la casa de subastas. No obstante, mientras esperaba a que su carruaje estuviera listo, se sentó en una banca cerca al bosque de Arces cuando de pronto, una voz desconocida preguntó: ¿Tienes alguna preocupación? Lara alzó la vista y se encontró con un desconocido. Era un joven de porte elegante, cabello plateado y ojos intensamente azules. No parecía amigo de Kaito, no llevaba armadura ni vestía como un caballero, sino más bien ropa sencilla, apropiada para el día a día. ¿Sería un conocido de su padre? Aún así, había algo inquietantemente familiar en él. ¿Dónde lo había visto antes? ¿Te incomoda que me siente aquí, señorita? Lo siento, pero ¿quién es usted?, preguntó ella, y el joven no ocultó su decepción. Luego le dedicó una sonrisa cordial y, muy por el contrario de Lara, que parecía no recordarlo, Heisen la recordaba a ella con mucha claridad. Está bien. Puedes averiguarlo con el tiempo. Musitó y sin pedir permiso se sentó con naturalidad a su lado. Lara se tensó. Los hombres que no eran sus hermanos siempre le habían resultado incómodos y al notar su cercanía se deslizó ligeramente hacia un lado. Por cierto, ¿por qué tienes esa expresión? Preguntó él, pero no era algo que pudiera comentar con alguien cuyo nombre ni siquiera conocía, así que Lara mantuvo los labios firmemente cerrados. A pesar de su silencio, el joven no insistió ni mostró molestia alguna. Más bien habló con un tono sereno, tan calmado que parecía apaciguar incluso a quien lo escuchaba. Si te sientes incómoda, no tienes por qué responder. A veces el interés de otras personas puede convertirse en veneno. De hecho, yo también tengo un problema. Hay alguien a quien deseo acercarme, pero no sé cómo hacerlo. Lara lo miró con curiosidad antes de formular su pregunta. Tal vez esa persona le gusta. Exacto, pero es un secreto. Respondió él con una leve sonrisa. Por eso estoy usando el método que considero mejor. También temo que esa persona se siente incómoda. ¿Y no cree que eso podría incomodarla aún más? Pero por alguna razón Lara formuló la pregunta con absoluta seriedad, como si la situación del marqués Dyke fuera también la suya. Pero al darse cuenta de su brusquedad, cerró la boca de inmediato arrepentida. Había dejado que sus emociones se filtraran frente a alguien ajeno a su propio problema. Sin embargo, el joven no se ofendió. Tienes razón, por eso pronto se lo voy a preguntar directamente, porque sin un diálogo correcto no puedo transmitir por completo mi voluntad a la otra persona. La conversación resultó breve, pero extrañamente reconfortante. Lara se percató que incluso quienes parecían tan seguros también se preocupaban por cosas así. El marqués Dyke, ese joven desconocido o ella misma, todos somos muy parecidos. Y sin darse cuenta sonrió. Es bueno verte sonreír, te ves linda cuando lo haces. Y avergonzada, Lara bajó la mirada. Entonces vio la mano que él le ofrecía. A diferencia de su aspecto pulcro y elegante, estaba cubierta de heridas y callos. ¿Sería un herrero? Has escuchado mis preocupaciones. ¿Podemos ser amigos ahora? Lara dudó. Nunca había tenido un novio y apenas contaba con unas pocas amigas. Y ante su silencio, las delicadas cejas del joven se arquearon con decepción. ¿No te agrada la idea? Si te incomoda me iré. He sido imprudente. Pero Lara negó rápidamente, asegurándole que estaba bien, y tomó su mano con cuidado. El joven respondió con una cortesía tan refinada que Lara volvió a quedarse perpleja. Luego se levantó con la misma calma con la que había llegado y se despidió. Entonces, hasta la próxima, Lara. ¿Él me conoce? Y estaba a punto de preguntarle su nombre cuando una voz resonó a lo lejos. Su Majestad Heisen. Y solo así, los ojos de Lara se abrieron de par en par. Ahora lo recordaba. Uno de los amigos más cercanos de Brica pertenecía a la familia real, y no era otro más que el segundo príncipe. Y mientras no sabía cómo reaccionar, él le dedicó una sonrisa brillante llevándose un dedo a los labios. Sigue en pie nuestra promesa de ser amigos, ¿verdad? Nos vemos luego. Tras una elegante reverencia, el joven se dio la vuelta y se dirigió hacia el sirviente. Lara no pudo verlo, pero los labios de Heisen se curvaron suavemente mientras que en su mente apareció la imagen de una joven inocente. Nada ha cambiado. Musitó, sintiendo el calor del sol especialmente dulce ese día.
Lara había llegado sin previo aviso a la mansión Dyke y tras disculparse brevemente por su descortesía, respiró hondo y confrontó al marqués para luego tenderle un documento. Si me dice la fórmula del círculo mágico de esta mansión, se lo devolveré a finales de la semana. Estoy agradecida, pero es demasiado para que lo reciba. Scal tomó el papel. Sin embargo, en el instante en que sus dedos lo tocaron, el documento ardió en llamas azules y se convirtió en cenizas. Lara lo miró atónita. Él, en cambio, le habló con amabilidad. Lo siento, pero mi respuesta es no. La cálida sal pareció enfriarse de golpe. Sus ojos sonreían, pero sus labios no. Ya no podía evitarlo. ¿Qué es lo que quiere de mí? Si te digo la verdad, me escucharás. Había una expectativa sincera en su voz, y ante la posibilidad que más temía, a Lara le costó mantener la compostura. La mirada de ese hombre era más ardiente que la luz del sol veraniego que entraba por la ventana, y por muy inexperta que ella fuera, no era lo bastante ingenua como para no entenderlo. Pero no lo entiendo, ¿por qué yo? No lo sé. Cuando me di cuenta ya había sucedido y me enamoré de ti. Respondió él con naturalidad. ¡Felicidades! Te has convertido en el primer amor de Scal Van Dyke. ¿Primer amor? Lara siempre había imaginado una confesión romántica, alguien con una sonrisa amable, un corazón cálido, un momento casi milagroso como los de las novelas. Pero escuchar esas palabras de los labios del marqués, si se lo contara a alguien, seguramente le dirían que dejara de decir tonterías. Él entonces empujó la bandeja hacia ella con suavidad, ofreciéndole un montón de postres, y bajo estrés extremo, Lara siempre buscaba dulces, en especial las galletas cubiertas con abundante jarabe de arce. Y él parecía haber previsto todo eso. ¿Tienes un tipo ideal? Preguntó entonces él, y ante su mirada intensa, Lara respiró hondo. Por supuesto que sí. Me gustan los buenos chicos, amable, una persona agradable. Perfecto. Estoy intentando ser una persona amable. Un sudor frío apareció en la frente de Lara, quien a propósito añadió lo contrario de lo que pensaba. Y alguien que cocine bien. Soy bueno controlando el fuego. Y por supuesto, también manejo bien los cuchillos. Lara sintió que quería jalarse de las greñas, sin comprender cómo él había llegado a semejante conclusión. Sin embargo, el marqués Dyke de algún modo lo interpretó todo a su favor, y avergonzada, Lara siguió murmurando como si intentara refutarlo. También alguien honesto, alguien que respete la ley. Y por supuesto, ese perfil no encajaba con el marqués loco, pero Scal no era alguien que se rindiera con facilidad. No. Sé que prefieres a los hombres con un fuerte sentido de la justicia. Entonces, lo haré. Se levantó de golpe y caminó hacia el escritorio situado en la esquina de la sala de recepción. Sacó un papel, tinta y bolígrafo y sin ceremonias empezó a escribir. Desde mañana, todas las leyes que mi familia haya infringido serán corregidas. Lara entrecerró los ojos, pero desde esa distancia le resultaba imposible descifrar lo que pasaba por la cabeza de ese hombre. Y más tarde, Lara se dispuso a marcharse. Ya había dicho todo lo que tenía que decir, pero aún así la voz del marqués que prometía un próximo encuentro estaba cargada de una alegría evidente. La vista nocturna aquí es incomparable. Definitivamente le gustará, dijo él, pero Lara guardó silencio. Sentía que cualquier respuesta la haría caer directamente en sus intenciones. Ven por la noche. Puedo complacerte mucho más de noche que de día. Sus ojos se curvaron con una belleza inquietante, tan profundos y misteriosos como el mar que habían visto horas antes. Lara apenas logró murmurar un adiós, y él dio un par de pasos hacia atrás. El marqués Dyke observó el carruaje alejarse, bajando lentamente la mano. Para él aquel encuentro había sido una gran cosecha. No obtuvo consentimiento, pero tampoco rechazo, y ahora debía empezar con el verdadero arte del cortejo, y en cuanto a la verdad, bueno, la verdad podía revelarse poco a poco. Cuando Lara regresó a la mansión, de inmediato fue a la oficina de su padre, donde también estaban sus dos hermanos mayores. Allí les explicó que todos los regalos que había recibido últimamente venían de parte del marqués de Dyke. Por supuesto, la reacción fue inmediata. El conde Ador se tensó, Brica maldijo en voz baja y Cayton quedó atónito. Lara explicó que tras hacer contactos en la casa de subasta de Quebec, el marqués se había encaprichado con ella y le envió joyas como regalo. Y una parte de ella se sentía responsable porque Lara había sido quien había sugerido el tema del matrimonio, pero ahora se sentía confundida y presionada. El conde observó a su hija y notó lo agotada que estaba, por lo que le preguntó cómo se sentía en realidad. Pero si era honesta consigo misma, ¿realmente no le desagradaba el marqués? Por supuesto, esto tampoco significaba que lo amara, y no podía imaginar una vida junto a alguien por quien no sentía nada más que una simpatía distante. Y más tarde, sola en su habitación, Lara se sumía en sus pensamientos. Sus recuerdos del pasado se entretejían con el presente, haciéndola sentir confusa. Por un lado estaba la incomodidad y por otro estaba la curiosidad. La vista nocturna de aquí es incomparable a la del día.
Definitivamente le gustará. Si el castillo ya era tan hermoso bajo el sol, ¿cómo se vería bajo el cielo estrellado? Y la idea le provocó un leve cosquilleo en el pecho, pero Lara negó apartando esa idea de la cabeza e intentó dormir. Pero el tiempo pasó y el sueño nunca llegó. La razón era bastante clara. Unos ojos más profundos que la esmeralda al amanecer, labios rojos dibujados en un arco peligroso, una voz dulce como la miel derramada. No lo sé. Cuando me di cuenta ya había sucedido y me enamoré de ti. ¡Felicidades! Te has convertido en el primer amor de Escal Van Dyke. Tonterías, pero ya no podías negarlo, ¿verdad, Lara Norador? Incluso sin quererlo, su expresión, su tono, incluso su aroma habían quedado grabados en su memoria, y cubriéndose con la almohada, Lara dejó escapar un grito silencioso. Desde temprano el conde no había dejado de culparse por su imprudencia. Había cometido 2 errores: subestimar al marqués de Dyke por completo y asumir que las heridas de Lara habían sanado con el tema del matrimonio. Era por eso que había enviado una carta al marqués para enfrentar las consecuencias. Sin embargo, cuando cruzó la puerta, el conde de Ador se quedó congelado. Frente a él, Escal Van Dyke bebía té con absoluta calma en su despacho. Su apariencia impecable y su trato cortés contrastaban de forma inquietante con la reputación violenta que lo precedía. Lejos del monstruo que los rumores describían, el marqués se mostraba sereno, educado y sorprendentemente respetuoso. Y esa contradicción descolocó al conde. Incluso había algo en Escal Van Dyke que le recordaba al niño que había muerto un año atrás, pensamiento que prefirió apartar de inmediato porque un solo error podía poner en peligro a su familia. Mientras tanto, Lara aún se tallaba los ojos de la mala noche que había tenido, pero sus pasos se detuvieron cuando las sirvientas al verla comenzaron a alborotarse sin medir palabra, y entre risas surgió un comentario que la hizo tensarse. Parece que hoy tiene un invitado especial. Lara frunció el ceño, hasta que una de las muchachas respondió con una sonrisa nerviosa que un hombre muy guapo de cabello rubio platino y ojos turquesas se encontraba ahora mismo hablando con su padre, y sin decir nada más, Lara dio media vuelta y se echó a correr. Ador seguía siendo el mismo incluso después de un año. Escal observó a su alrededor. Los altos muros, los árboles siempre verdes, e incluso los sirvientes molestos continuaban allí, intactos. La gente de Ador no había cambiado. Seguía siendo igual de amables, brillantes y ruidosos. Un año atrás había utilizado todo el poder que poseía y recuperarse le había tomado demasiado tiempo. Y la razón por la que tomó aquella decisión al final no fue más que una sola: escuchar un gracias al menos por una vez en su vida. «Marqués», dijo entonces la voz que tanto anhelaba, y una de las comisuras de sus labios se elevó mientras saludaba perezosamente. Hola, Lara. Te dije que te detuvieras. ¿Por qué estás haciendo todo esto? Pero antes de continuar, Lara comenzó a estornudar. Al mirar más allá, Escal notó las flores que no debían estar allí. ¿Por qué habían plantado flores si sabían que Lara Nora era alérgica? Y al notar su duda, Lara le explicó que habían contratado a un nuevo jardinero y este había cometido un error. Al entenderlo, las flores brillaron de pronto con una luz azul. No solo los pétalos cambiaron, tallos y hojas quedaron envueltos en un resplandor misterioso que pronto se volvió ceniza. «¿Qué estás haciendo? ¡Detente!», dijo Lara, y solo así el fuego se apagó. ¿Ves, Lara? Siempre haré lo que me pidas. Y por lo contrario a lo que tú creas, no vine aquí a intimidar a tu familia. Jamás me atrevería a tocarlos. Así que no seas tan dura conmigo, aunque tus hermanos pueden ser un poco molestos. Al escucharlo, Lara se sintió un poco avergonzada. Era verdad que aún tenía sus prejuicios contra el marqués, y por otro lado podía apostar que sus hermanos no eran diferentes, así que se disculpó por cualquier inconveniente que ellos podrían haberle causado. Aún así, Escal solo sonrió. Está bien. También tengo mis propios objetivos, así que lo soporto por eso. Las mejillas de Lara ardieron cuando Escal confesó tales cosas como si nada, pero casi se atragantó con su propia lengua cuando vio cómo él se acercaba un paso más cerca y murmuraba. Sé que piensas que me acerco a ti sin sentir nada, así que si te cuesta creerlo, déjame demostrarte cuánto te amo. Te prometo que nadie más te ama como yo. Lara jamás había experimentado un calor tan abrumador en su vida. Ni siquiera el calor de la forja había calentado su cuerpo de la manera en la que lo hacían esos ojos turquesas del marqués, que parecían decirle otra cosa. No huyas, acéptame. Eso fue lo que realmente escuchó.
Mientras tanto, Brica y Kaito continuaron hablando sobre el marqués. Si Lara se comprometía con él, la familia obtendría riqueza y prestigio imposibles de alcanzar de otro modo, pero Brica se negó de inmediato, porque los Ador no negociaban vendiendo a los suyos. Y sea cual sea el propósito del marqués, estaba claro que no estaba dispuesto a rendirse a Lara fácilmente. Por eso la única solución viable era casarla lo antes posible con otro hombre. Kaito estuvo de acuerdo con su hermano mayor, aunque por otro motivo que Brica desconocía. Él nunca había conocido al niño que Lara había rescatado un año atrás, así que cuando Kaito vio al marqués, por alguna razón recordó a ese niño. Entonces comprendió la confusión de Lara. Quizás su hermana estaba confundida, quizás creía que sentía atracción por el marqués, pero en realidad solo era el recuerdo del niño al que había amado como a un hermano menor. Y asimismo, en el palacio del segundo príncipe, las noticias de que el marqués había visitado Ador no tardaron en llegar a los oídos de Heisen. Al parecer el marqués ya había hecho su movimiento, y después de ordenar a su sirviente que siguiera manteniéndolo informado y se retirara, Heisen llamó a alguien que desde hacía un rato se mantenía en las sombras. Beluca, Dijo. Solo entonces, un hombre muy parecido al segundo príncipe apareció ante él. La diferencia entre ambos era que uno tenía el cabello largo y su origen era plebeyo. necesito que le hagas llegar un mensaje a tu amo. Dile que me gustaría reunirme con él. Tengo muchas ganas de conocerlo. Ordenó Heisen. Skull. El nombre resonó como un eco en la oscuridad. La familia Dyke está maldita. Una voz femenina, unas manos sujetaban con fuerza los hombros de un niño pequeño, demasiado pequeño para cargar con ese peso. Frente a él, los rostros eran borrosos, pero las palabras no. Su poder siempre exige un precio, entonces no es obvio por qué no te quieren. Si deseas ser aceptado, tienes que darles lo que quieren. Debes demostrar que heredaste ese poder. Pero él negó con sus pequeños labios temblando. Entonces la voz se volvió más cruel. No voy a permitir que viva un niño maldito e inútil. Skull cerró los ojos con fuerza intentando no escuchar más, y entonces otras manos cubrieron su vista, y su mundo oscuro se aclaró por completo. La voz venenosa de antes cambió, ya no era áspera sino suave y cálida. Skull, solo es una pesadilla, no tienes por qué sentirte mal, está bien, tranquilo. Yo estaré aquí para ti. Skull, despierta. Skull abrió los ojos. La luz del sol atravesaba las ventanas del dormitorio, bañando la habitación en un resplandor cegador. Su respiración era agitada, la camisa estaba desabotonada y pegada a su piel por el sudor, dejando su torso al descubierto. Pasó una mano por su rostro intentando borrar los restos del sueño, y entonces llamaron a la puerta. Del otro lado, un sirviente le anunció la llegada de una visita. Skull miró a Heisen Lomani con recelo. No entendía por qué el segundo príncipe había llegado hasta su mansión solo para informarle de los movimientos desesperados de los hermanos de Lara, que por cierto él también ya sabía. Y si el temor de Heisen era que tomara represalias con Brica, no había motivo alguno para preocuparse, porque no pensaba hacerlo. Sin embargo, aquello no era tan simple. ¿Qué querría Heisen Lomani a cambio de esa información? Era evidente que no había venido hasta allí movido por un simple acto de buena voluntad o cortesía política. Había algo más, algo que aún no decía, y como si leyera ese pensamiento, los labios de Heisen se curvaron lentamente en una sonrisa. Dudo que este pequeño intercambio de información sea lo suficientemente valioso como para exigir una compensación, dijo con ligereza. Pero ya que lo mencionas, me gustaría pedir prestado solo un poco de tu poder, Marqués Dyke. Heisen había decidido darle un pequeño empujón. No había necesidad de preocuparse. Al fin y al cabo, esto no era más que un proceso pasajero necesario para un fin mayor. El joven que Brica había elegido como cita para Lara era apuesto, de mirada limpia y temperamento sereno, amable, considerado, en pocas palabras un buen hombre. Lara pensó que si se casaba con alguien así, jamás tendría motivos para sufrir, pero aún así su pecho se sentía extraño, como si tuviera arena en la boca, y ¿por qué no lograba sentirse cómoda a su lado? Y sobre todo, ¿por qué no podía dejar de pensar en el marqués de Dyke? Y como si su mente lo hubiera invocado, un estruendo sacudió el ambiente, un escalofrío familiar recorrió la piel de Lara. Al girar la cabeza, lo vio a lo lejos. Skull avanzaba con el rostro endurecido envuelto en un aura azul que no quemaba nada, pero hacía que el aire pesara. Sus ojos, en cambio, eran inquietantes. «Será mejor que te marches ahora», le dijo Lara a su acompañante, y aunque el joven dudó, terminó por obedecer. Para cuando Skull llegó hasta ella, su aura asesina no había disminuido en lo más mínimo. Mandarlo lejos fue una buena decisión. De lo contrario,
lo habría matado. Marqués. Llámame Escal. La corrigió él. Lara soltó un suspiro. Llamar a un hombre por su nombre cuando su estatus era tan superior al suyo solo era posible entre amantes, y ellos no eran nada de eso. Lara cerró los ojos. Entonces recordó un tiempo en el que había pronunciado ese nombre con naturalidad, pero en ese entonces pertenecía a otra persona, a un niño al que había querido como a un hermano menor. Había pensado en ello noche tras noche, y tras darle demasiadas vueltas, llegó a una conclusión que intentó imponerse a sí misma. Lo que sentía por Skal Van Dyke no era amor, sino compasión. Pena por alguien que siempre se había portado bien con ella, nada más. Y ese nudo incómodo en el pecho debía ser culpa acumulada tras un año de angustia. Lo siento, pero no puedo hacer eso. Las emociones contenidas en los ojos de Skal eran evidentes. Lara estuvo a punto de decir algo más, pero en ese instante Beluga los interrumpió, con una expresión tensa. Perdón por la interrupción, su gracia, pero me pidió que avisara si había noticias urgentes. El primer príncipe se ha llevado a su invitado. Los ojos de Beluga se deslizaron brevemente hacia Lara, transmitiendo un mensaje silencioso. La mandíbula de Skal se tensó, aunque pronto asintió. Debo irme, Dijo dándose vuelta con paso rápido, pero justo antes de desvanecerse se detuvo y murmuró. y lo que acabas de decir, fingiré que no lo escuché. Solo entonces desapareció ante sus ojos. De regreso a la mansión, la culpa y la ansiedad cayeron sobre Lara como un peso insoportable. Todo lo ocurrido había sido un error y estaba exhausta, así que apenas llegó a Ador, se dirigió a la oficina de Brica. Después de lo sucedido con Mías y con el Marqués Dyke, había tomado una decisión. No quería más citas ni más candidatos. De solo pensarlo la agotaba. Pero cuando estaba a punto de tocar la puerta, un grito furioso resonó desde el interior. Todo este tiempo Lin estuvo cautivo en el castillo de Dyke. Lara pegó el oído a la madera, pero lo que escuchó a continuación la dejó helada. Lin había caído en una trampa relacionada con el contrabando de armas, y sin saberlo había tocado asuntos que pertenecían al Marqués de Dyke. Lara entonces lo comprendió de inmediato. Aquello ya no tenía nada que ver con un matrimonio frustrado. Era un problema que comprometía el honor mismo de la familia Dyke y los intereses del primer príncipe, y si eso se hacía público, Lin sería llevado a juicio ante la corte imperial y el honor de Ador sería desacreditado. No había tiempo. Tenía que hacer algo. Ese fue desvergonzado de su parte pedir ayuda al mismo hombre al que había rechazado apenas unas horas antes, pero Lara no tenía alternativa. Yo escuché que sufrió por culpa de mi hermano menor. Lo siento, me disculpo en su nombre y quiero compensar las pérdidas. Y si Lin merece un castigo, lo aceptará, pero el juicio... Lara. La interrumpió Skal, notando la manera en la que las manos de Lara temblaban, y contra toda expectativa, él le extendió una mano. Ella la observó con duda, pero al final cedió y tomó aquella mano fría. Y en el mismo instante, una brisa marina rozó sus mejillas. Parpadeó y cuando volvió a abrir los ojos, ya no estaba en la sala. Ambos se encontraban frente a una amplia fuente de piedra. En su centro, el agua brotaba sin cesar y se desbordaba suavemente hacia una gran pileta circular. A su alrededor florecían incontables flores azules y blancas, ordenadas con una armonía casi irreal. El lugar era demasiado hermoso. Entonces Lara se dio cuenta de algo extraño. Su alergia no se había activado. Skal a su lado sonrió con tranquilidad. Es un jardín especial. Usé magia para crear flores que no producen polen. Lo hice para ti. El corazón de Lara dio un vuelco. Puedo hacer lo que quieras, Lara. Dijo él dando un paso más cerca. Luego sacó una pequeña caja. Dentro reposaba un anillo con un diamante turquesa que reflejaba la luz como el mar. Cásate conmigo. Usa mi nombre, mi poder, mi posición. Lara negó con fuerza. Ni siquiera tienes que amarme. Puedo hacer lo que sea por ti. Y en esas palabras, desnudas y desesperadas, no había cálculo alguno, solo una sinceridad brutal que lo dejaba completamente expuesto. Elrond Lomanik, el primer príncipe, no dio su brazo a torcer y acusó abiertamente a Lin de contrabando pese a las objeciones formales de la familia Ador. Y dado que no habían pruebas concluyentes ni una casa noble dispuesta a ponerse de su lado, el juicio se llevó a cabo en una atmósfera densa y opresiva, en la que muchos nobles parecían haber determinado el veredicto de Lin Ador incluso antes de que comenzara. Cuando el juicio dio inicio, Lin fue acusado de alterar la economía estatal mediante actividades de contrabando. Por supuesto, el joven
joven Ador intentó defenderse, alegando que todo se trataba de un malentendido y que existía un hombre capaz de servir como testigo, la única persona que lo había ayudado y que podía probar su inocencia. Sin embargo, aquel hombre había sido hallado muerto en un extraño y trágico accidente. La situación de por sí ya era desesperada para Lynn. Nadie se atrevería a desafiar al príncipe heredero, y justo cuando estaban por determinar el castigo, las puertas de la corte se abrieron de par en par y Hazen Lomanic hizo su entrada. Espero que no sea un inconveniente que esté aquí para observar cómo avanza el juicio, dijo el segundo príncipe. La sala quedó en silencio por un instante, pero eventualmente la audiencia continuó. Elrond, ligeramente nervioso, sonrió para sus adentros, porque incluso si Hazen intentaba intervenir, nada cambiaría. Pronto el poco apoyo que su hermano pudiera haber ganado se desvanecería con el cierre del juicio. Sin embargo, en el momento en que se le concedió a Hazen permanecer en la sala, este se giró hacia la entrada y sonrió. De las puertas abiertas emergió otra figura alta, de hombros anchos y presencia imponente. Era el marqués Dyke, y Elrond quedó conmocionado al igual que el resto de los nobles, pero eso no fue todo. Junto al marqués caminaba una mujer que muchos reconocieron de inmediato. Era la única hija de la casa de Ador. Lara Nora Ador avanzaba a su lado vistiendo un atuendo a juego con un anillo de compromiso brillando en su dedo. Ambos se movían con naturalidad. Los Ador los observó con ojos abiertos de par en par, incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo. Más allá, Elrond comenzó a sudar frío. Hasta ese momento ningún noble había osado intervenir a favor de los Ador por temor a las represalias del príncipe heredero, pero la familia Dyke era totalmente distinta, y decidido a detener la situación, Elrond se levantó de su asiento e indicó que el marqués Dyke no tenía relación alguna con los asuntos de la casa Ador y por lo tanto no podía estar presente. Pero antes de que pudiera continuar, Lara lo interrumpió con voz firme. El marqués tiene todo el derecho a participar en este juicio porque es mi prometido. Nos vamos a casar dentro de 15 días, su gracia. Y una vez más, la sala quedó pasmada ante tal revelación, y según las leyes del imperio, la familia de un acusado podía asistir al juicio, lo que incluía a los prometidos con boda próxima. Su padre y Brica se pusieron de pie de un salto, como si no pudieran creer lo que acababan de escuchar, pero la corte volvió a sumirse en silencio cuando el juez golpeó el martillo con fuerza solemne. Al alzar la vista, todos percibieron que el ambiente había cambiado. Solo entonces, el juez habló de nuevo. Preguntaré de nuevo una vez más. Por favor, levanten la mano quienes consideren que Lynn Ador es culpable. Pero ante la presencia del marqués Dyke, nadie se atrevió a levantar la mano ni a acusar abiertamente a su futuro cuñado. El juez golpeó el martillo por última vez y dictó su sentencia. Por decisión unánime, Lynn Ador es declarado inocente. Fue natural y esperado que su familia se negara a aceptar que Lara hablara de matrimonio con el marqués de Dyke. Brica incluso llegó a preguntarse si había sido amenazada. Sin embargo, ella escuchó los reproches con calma y cuando habló, lo hizo sin titubeos. No estoy confundida. Y sí, es verdad que al principio había temido a Scal, pero ya no es así. El marqués me ha mostrado quién es realmente y quiero compartir mi vida con él. Su padre, Brica, Gaiton se quedaron helados al oír el nombre pronunciado con tanta naturalidad. Todos excepto Lynn, quien parecía ser el único a favor. Aún así, Lara reafirmó su decisión sin vacilar. Sé que todos se preocupan por mí, pero esta es una decisión importante, así que espero que todos puedan respetarla. El silencio se volvió denso, pero Lara les aseguró que su relación con el marqués era sincera y expresó su deseo de casarse cuanto antes. No obstante, la verdad era simple y cruel. La propuesta de Scal había sido un matrimonio de conveniencia, la última forma de proteger su honor y silenciar las pruebas que circulaban entre los nobles. El plazo que había fijado era de 1 año. Sí, solo 1 año. Si hubiera sido para toda la vida, Lara no habría podido aceptarlo, pero 1 año podía soportarlo. Tenía que hacerlo. Y por encima de todo, su hermano debía vivir. Con determinación, alzó su mano izquierda. El anillo de esmeralda encargado especialmente por Scal brillaba en su dedo anular. La propuesta ya había sido aceptada. La boda debía celebrarse lo antes posible, aunque solo pudiera compartir su vida con él por un breve lapso. Con el rostro ardiendo y el corazón desbocado, Lara se inclinó y se retiró, dejando a los 3 hombres inmóviles atrapados en un silencio que ya no podía deshacer su decisión.
Después de aquello, la noticia del matrimonio de Lara con el marqués se propagó por la mansión como pólvora. Sin embargo, para ella no fue fácil lidiar con tanta atención. No estaba acostumbrada a ser el centro de todas las miradas. De manera inconsciente comenzó a jugar con el anillo. Llevar un metal de forma permanente era una sensación poco familiar, aunque no desagradable. Se parecía a cuando visitaba la herrería. Al principio era incómodo, pero luego extrañamente se volvía natural. Aún así, se recordó a sí misma que no debía preocuparse demasiado. Su matrimonio solo duraría un año, nada más. Un año podía pasar con sorprendente rapidez. Entonces surgió una pregunta inesperada. Señorita, ¿no cree que el marqués Dyke se parece mucho a ese niño, el de hace un año? El tema era casi un tabú, pero lo cierto era que sí, lo era. Feli y el mayordomo también habían dicho algo parecido al verlo. Ella misma había sospechado y pensado que quizás era un hermano menor del marqués, pero no lo era y la expresión de Lara se ensombreció. Ese niño murió por mi culpa, Jim. Tal vez, si se hubiera quedado en la casa de subasta habría vivido más tiempo. Su voz se apagó y la criada la miró con tristeza. ¿Hasta cuándo iba a seguir castigándose por la muerte de ese niño? Sin embargo, otra preocupación se asomó en el rostro de Lara. Sería descortés contarle al marqués sobre ese niño. Skal había dicho que su única familia era su hermana, y compararlo con un niño esclavo muerto solo podía ofenderlo. Era por eso que Lara se había jurado que ese recuerdo sería solo de ella. Y decidida, Lara jugueteó con la falda de su vestido. Era un regalo tan costoso que todo su armario no valía tanto como esa sola prenda, y al principio le resultó pesado, pero ahora le pertenecía como si siempre hubiera sido suyo, lo que le hizo preguntarse por qué Skal era tan amable con ella. Bueno, el amor no es una fórmula matemática, señorita. El marqués se enamoró de usted a primera vista, incluso en ese breve instante, respondió Jim. ¿Pero eso era posible realmente? Lara no terminaba de entenderlo. ¿Cómo alguien podía volverse tan bueno de repente? Y más tarde, mientras salía para encontrarse con Skal, que ya la esperaba afuera con el carruaje preparado, las hojas se agitaron con fuerza como si respondiera a sus pensamientos. A lo lejos, la silueta de él comenzó a definirse. Un hombre de porte digno incluso con un andar pausado. Lara separó sus labios. Skal. Y al oír su nombre, los ojos que reflejaban la suave vegetación del verano se curvaron en una sonrisa serena. Y así, aquel verano estaba a punto de comenzar. Por alguna razón, incluso tragar saliva se le hacía difícil a Lara mientras se probaba distintos vestidos de novia. En contraste, Skal permanecía sentado en una silla completamente tranquilo con las largas piernas cruzadas. Su sola presencia resultaba extraña. Tener a un hombre ajeno dentro de un salón tan amplio era como mínimo incómodo. ¿Cómo podía estar tan sereno? Ella, en cambio, estaba hecha un manojo de nervios, y como si eso no bastara, Skal se permitió comprar todos los vestidos que Lara se había probado. Para él no era un gran problema. Después de todo, eran cosas necesarias para la boda, y pese a su apariencia fría, resultó ser un hombre sorprendentemente directo. Y para alguien sin experiencia en ese tipo de situaciones, era inevitable sentirse avergonzada, sobre todo cuando decía cosas como haré lo que tú quieras. Y cada vez que Skal pronunciaba esas palabras y besaba con galantería el dorso de su mano, Lara sentía que estaba a punto de hervir como una tetera. Y por todos los dioses, ella solo era una señorita inexperta. Más tarde, y aún aturdida por su actitud, Lara recibió un documento. Eran los términos del contrato matrimonial. En ellos se especificaba que tras la boda debía trasladarse a vivir a la mansión Dyke, que ambas partes debían cumplir con sus deberes como esposos, y en general no había nada que despertara su objeción. Al contrario, el contrato parecía beneficiarla más a ella que a él. Yo soy quien gana al tenerte, Lara. Como dije antes, no tengo grandes expectativas. Cumpliré con mis deberes como esposo y con la cortesía mínima. La ligera insinuación al final de sus palabras bastó para que Lara se sonrojara por completo. Presa de los nervios, los papeles estuvieron a punto de escapársele de las manos, y Skal se inclinó sujetando la suya por encima de la mesa. Relájate, murmuró. Y en cuanto a la ceremonia, me gustaría una boda tradicional de Ador, si es posible. Claro. Lara lo miró sorprendida. ¿Te refieres a las montañas rocosas? Las bodas de Ador se celebraban en un lugar solemne pero poco estético. No era precisamente el escenario ideal para vestidos elegantes. Tú serás la señora Dick, pero yo seré el yerno de Ador. Me pareció correcto respetar sus costumbres, dijo Skal con serenidad. Sin comprender del todo sus intenciones, Lara se sintió genuinamente agradecida. De hecho, se la notaba más animada. Temía que su padre no recibiera bien la noticia, pero al menos el lugar de la boda quedaba en manos de Ador. Lara, dijo Skal de pronto. Tienes una familia de verdad. Su expresión era extraña, casi infantil, como si estuviera aprendiendo el significado verdadero de esa palabra por primera vez.
Brika estaba completamente ebrio. Aún así, la confusión y el mal humor no se disipaban. Un poco más allá, Heisen suspiró al ver cómo su amigo y asistente perdía el conocimiento sobre la mesa, murmurando una y otra vez el nombre de su hermana menor. El segundo príncipe negó con la cabeza. Aquello era lo mínimo que podía permitirse, sobre todo con la boda tan cerca. Y aunque la idea de que Lara se casara también le resultaba desagradable, la verdad era una sola. Todo formaba parte de su plan. Ador había absorbido a Reipia, y ahora contaba con el apoyo del marqués. Eso también le otorgaba poder, mucho. Así que después de todo no era un mal resultado. Si hubiera tenido más poder, ahora serías mía, Lara, murmuró, luego suspiró y añadió. Beluca. Desde las sombras apareció el sirviente de Skal. Heisen sonrió lentamente, pues tenía una petición que hacerle, y 2 días después, el día de la boda llegó bajo un cielo despejado y con las campanas de la iglesia resonando por todo el lugar. Montaña rocosa donde se había erigido un altar solemne. Desde lo alto, pétalos claros descendían lentamente arrastrados por el viento. Lara avanzó con pasos medidos. El vestido caía sobre ella con elegancia, blanco marfil de líneas limpias y ceñido el torso con bordados delicados que recorrían el velo, atrapando la luz y devolviéndola en destellos suaves. A cada paso el rubor se instaba con más fuerza en su rostro. Sentía el peso de las miradas, el sonido de su propia respiración y una mezcla extraña de nerviosismo y calma. Pensamientos dispersos se le agolpaban sin orden, porque incluso si todo se trataba de un contrato, no sabía si eso era justificación suficiente para casarse, y aún así, mientras alzaba la vista hacia Skal, otro pensamiento se impuso con claridad. Gracias a ti he experimentado muchas cosas nuevas, Skal Van Dyke. La ceremonia de Ador comenzó con el poema tradicional. La voz del sacerdote firme y solemne dijo entonces: En los momentos duros y tristes se convertirán en una roca y se cuidarán mutuamente. Las palabras se entrelazaban con los fuertes latidos de Lara, y fue entonces cuando Skal se inclinó apenas hacia ella y en un murmullo destinado solo a sus oídos susurró: Hoy te ves hermosa. Ojalá pudiera esconderte para ser el único que te viera. El tono era bajo, casi peligroso, pero envuelto en una ternura posesiva que le hizo arder las mejillas. Lara no respondió, no podía, solo apretó con más fuerza el ramo intentando mantener la compostura. Cuando la ceremonia llegó a su final, frente a todos compartieron un beso breve pero suficiente para sellar el vínculo. Así, sin estruendo ni dramatismo, quedaron unidos como marido y mujer. Después, la boda se disolvió entre saludos interminables, un mar de rostros y sonrisas ensayadas. Había tantos invitados que Lara perdió la noción de quién era quién, de cuántas veces había inclinado la cabeza o pronunciado palabras de cortesía, y cuando finalmente volvió en sí el murmullo había quedado atrás. En un parpadeo, gracias a la magia de Skal, se encontraron en Plitzbe, una joya oculta de Lomanic, el destino que él había elegido para su luna de miel. Aquel lugar había albergado incluso la vieja villa predilecta del antiguo emperador, y aún así, era allí donde se alojarían los recién casados. Cuando llegaron a la habitación que compartirían, el rostro de Lara se encendió al instante. No había forma de que no supiera lo que vendría a continuación, era demasiado evidente. Sin embargo, mientras ella intentaba ordenar sus pensamientos y decidir cómo actuar, Skal ya se había inclinado frente a ella para quitarle los zapatos con sus propias manos. El gesto la dejó desconcertada y al mismo tiempo extrañamente tranquila, como si esa delicadeza disipara parte de su nerviosismo. Como siempre lo he dicho, no haré nada que no quieras que haga, así que relájate. Lara contempló su expresión serena. Skal hablaba en serio. Todo había sido preparado con anticipación y durante cada instante la había puesto como su prioridad absoluta. Nunca la forzó, nunca cruzó límites, y esa consideración honesta la conmovió más de lo que esperaba. Movida por una mezcla de gratitud, confianza y una emoción que apenas comenzaba a reconocer, Lara llevó las manos al cuello de Skal. Él la miró silencioso, como preguntándole si estaba segura, y en respuesta, ella solo asintió y eso fue suficiente. Y entonces por un instante pareció que el mundo se detenía. Con el corazón latiéndole con fuerza, Lara se permitió una fugaz duda. ¿De verdad podía recibir un amor así, sin devolverlo todavía? 1 año. Quizá ese límite existía porque ninguno confiaba del todo en sus propios sentimientos, pero supo que si dejaba pasar ese momento se arrepentiría por siempre. Así que rodeó su cuello con los brazos, y así, la noche de comienzos de otoño los envolvió, silenciosa y profunda como una promesa que apenas empezaba a tomar forma.
En la mansión Dyke, el personal jamás sonreía mostrando los dientes, no porque estuviera prohibido, sino porque nadie se atrevía. Frente a Skal, todos inclinaban la cabeza con respeto absoluto, obedecían en silencio o se retiraban sin hacer ruido. Sin embargo, en su ausencia, el ambiente cambiaba por completo. Aquel día sería distinto. El marqués y su nueva esposa llegarían por primera vez al castillo Dyke. Desde el amanecer, la servidumbre se volcó a los preparativos, murmurando una sola pregunta entre susurros: ¿cómo sería la nueva señora de Dyke? Los rumores la describían como una mujer bondadosa y de belleza extraordinaria, pero no todos confiaban en esas historias. Melka en particular no lo creía. Estaba convencida de que la nueva marquesa ocultaba su verdadera naturaleza ante el marqués y que su interés no era desinteresado. Las historias de las casas de subasta ya habían llegado a sus oídos de forma distorsionada y además Melka había sido testigo de algo que no podía perdonarse. Ni siquiera tienes que amarme. Ay, fue tan humillante, tan mezquino, tan migajero. Con el ceño fruncido y el ánimo envenenado, Melka salió a hacer unos recados, pese a las advertencias de las demás sirvientas que le insistieron en que debía regresar antes de la llegada de los marqueses, pero no tuvo oportunidad, pues cuando se disponía a volver, fue interceptada por dos bandidos que le exigieron todo objeto de valor. Aterrada, Melka solo pudo negarse entre sollozos suplicando por su vida. Entonces unos pasos firmes resonaron a su espalda. «Deténganse». Una figura apareció, alta, de cabellos rubios y largos. El sol la envolvía impidiendo que Melka distinguiera bien su rostro. Los ladrones estallaron en carcajadas. ¿Qué podía hacer una señorita de la aristocracia contra ellos? Y fue allí cuando algo pesado cayó al suelo. Melka se secó las lágrimas. No supo si fue el reflejo del sol o si aquella mujer realmente brillaba, pero lo vio con claridad. Una espada. ¿Iba a enfrentarlos por ella? Y entonces, con una voz clara y firme, la desconocida declaró: «Soy Lara Nora Van Dyke», y en ese instante, Melka quedó completamente hipnotizada por el fulgor de esos ojos dorados. Skal observó a Lara cuando ella regresó al carruaje. Su cabello estaba ligeramente desordenado, el sudor recorriéndole la frente y el cuello. Él frunció el ceño molesto por su exceso de esfuerzo, aunque sabía que esa terquedad también era parte de su encanto. En un movimiento natural llevó algunos mechones detrás de su oreja, pero eso solo logró que la respiración de ella se agitara más y la sonrisa de él se ensanchó. En los últimos días, ambos se habían acercado más, al menos físicamente, y siempre que él la tocaba, Lara reaccionaba a su toque. Era bastante linda. Su esposa había salido sola al mercado insistentemente y regresó con bocadillos para el personal. Se negó a que él pagara y usó su propio dinero, el que había ahorrado en la casa Ador. Siempre había sido así, cuidadosa con los demás incluso antes de llegar a Dyke. Ahora como anfitriona superaba cualquier expectativa. Skal volvió a sonreír, sintiéndose totalmente bendecido. El carruaje avanzó en silencio. Lara observaba el paisaje fascinada por las tierras Dyke, mientras él no apartaba la mirada de ella. Cuando se detuvieron, Skal la llamó en voz baja y tras una breve duda besó su frente. Sí, quiso reír cuando las mejillas de Lara se enrojecieron. Era abrumador y reconfortante, como encontrar por fin algo que había buscado toda su vida. Por su parte, Lara no supo explicar por qué él parecía tan feliz. Al llegar al castillo de Dyke, y contrariamente a lo que había temido, Lara fue recibida con una amabilidad abrumadora. Más aún, su presentación oficial se sintió menos como una formalidad y más como una ovación propia de la bienvenida a un héroe, no de una marquesa recién llegada. «Desde ahora le serviré toda mi vida, mi señora», le había dicho una de las sirvientas más jóvenes, Melka. Ese era su nombre si no recordaba mal. Lara sonrió genuinamente agradecida, aunque no pudo evitar sentirse desconcertada. No entendía por qué aquella muchacha le mostraba tanto entusiasmo. Había algo en su mirada tan intensa, tan fija, que por momentos Lara sentía que la atravesaría el rostro si continuaba observándola de ese modo. Por fortuna, en ese instante llegó otro sirviente anunciando la llegada de una carta de Ador, pero al leerla la expresión de Lara se endureció. Su padre la invitaba a regresar a casa tras su luna de miel, y eso solo podía significar una sola cosa: algo había ocurrido en Ador. La inquietud le oprimió el pecho. Si el asunto era lo bastante grave como para llamarla de inmediato, Brika, Kai y Tongolin debían estar involucrados, y antes de que pudiera decidir qué hacer, Skal ya había ordenado preparar un carruaje para ambos. Ella se negó, insistiendo en que no era necesario causar tantas molestias. Acababa de asumir su papel como marquesa de Dyke, y no le parecía correcto regresar tan pronto a la casa de sus padres. No obstante, Skal fue tajante. Ador era su hogar, y ahora también el suyo, y como yerno no pensaba mantenerse al margen. Antes de que Lara pudiera insistir, el sonido de ruedas interrumpió
interrumpió la conversación y una larga fila de carruajes negros se alineaba a lo largo del camino rocoso. Scal, imperturbable, comentó que en un primer encuentro con su suegro no debía hacerse con las manos vacías, y sin darle opción a réplica la condujo al interior, para luego un instante después encontrarse frente a la mansión Ador. En el jardín, Lara reconoció de inmediato a su padre, a Kaito, a Brika y a Lynn. En cuanto Scal soltó su mano, ella corrió a abrazar a su familia, y mientras se saludaban entre risas y palabras atropelladas, Scal los observó con una nostalgia silenciosa. Ellos seguían siendo los mismos, pero la escena para él seguía resultando extrañamente ajena, y poco después no tardó en revelarse el motivo de la carta. Kakar, uno de los herreros, había resultado gravemente herido. Fragmentos de hierro del río Balvik se habían incrustado en ambos ojos. El rostro de Lara palideció al escucharlo. Ese metal era letal. Más allá de la vista, Kakar podía haber perdido aquello que más amaba, su oficio, y la razón salió pronto a la luz. El herrero había estado trabajando en un regalo de bodas. El conde había pedido el regreso urgente de Lara porque existía una posibilidad remota de curación. Los registros antiguos hablaban del idioma de los enanos de Eti, los únicos capaces de trabajar con ese hierro, y Lara era la única que conocía su lengua. Entonces Scal, que hasta ese momento se había mantenido al margen, tomó la palabra. Dijo que podía usar magia curativa. No devolvería la vista de Kakar, pero al menos podía retrasar el avance de su ceguera. La sorpresa fue general, porque hasta donde se sabía, los Daek no estaban ligados a la sanación. Cuando Scal entró a la habitación de Kakar, le negó el paso a Lara con una excusa torpe. No quería que ella lo viera en ese estado. Pero una vez a solas, su expresión se endureció. Kakar yacía inconsciente, respirando con dificultad, vencido por el dolor. Y hubo un tiempo en el que Scal había querido reducir a cenizas a ese hombre con sus llamas azules. No lo hizo, porque sabía que era un amigo muy querido para Lara. Y ahora, ese mismo herrero había quedado ciego por intentar hacerle un regalo a su esposa. Él murmuró un insulto antes de acercarse y extender las manos. Las advertencias de Pierre resonaron en su mente. Sabía que su cuerpo no lo resistiría. Sabía que debía detenerse, pero recordó los ojos de Lara y un fuego azul emergió de sus dedos. Y aún sabiendo que aquello podía matarlo, Scal no vaciló. Al cabo de un rato, él abrió la puerta y salió. Al final del pasillo, Lara lo estaba esperando. Se mordía el pulgar con nerviosismo, incapaz de quedarse quieta, y por un instante, a Scal se le cruzó un pensamiento absurdo. ¿También se preocuparía así si fuera él quien estuviera acostado en esa cama? Pero no llegó a responderse porque en cuanto lo vio, Lara corrió hacia él y preguntó por Kakar. Le di primeros auxilios. No empeorará. Lara se llevó una mano al pecho y soltó el aire con un suspiro. Scal la observó en silencio y sonrió, pero detrás de él escondía sus dedos ennegrecidos. Después de dejar a Lara dormida al amanecer, Scal salió a hurtadillas. Había demasiadas cosas que debía resolver, sobre todo por ella. Sabía que Lara jamás se rendiría cuando se trataba de su amigo Kakar, y si insistía, la única opción era adelantarse y solucionar todo en silencio. Para restaurar por completo la condición de Kakar, necesitaban la ayuda de los enanos de Eti. Sin embargo, en los últimos años, estos se habían vuelto extremadamente hostiles a causa de los ataques humanos, y ahora incluso pedir ayuda solía terminar en un rechazo o algo peor. Scal no estaba dispuesto a permitir que Lara cargara con ese riesgo. Sin embargo, en cuanto llegó a Eti y la vio, Scal se quedó congelado, porque allí estaba su esposa vestida con su ropa de casa habitual, en cuclillas, conversando animadamente con varios enanos, y sin pensarlo dos veces, Scal la llamó. Sorprendida, Lara se levantó de inmediato y lo saludó con naturalidad. ¿No tienes idea de lo peligroso que es este lugar? ¿Y cómo es que estás aquí?, exigió con el rostro tenso, pero la respuesta era evidente. Tan pronto como él se marchó, ella lo había seguido sin la menor vacilación. Scal se plantó frente a Lara. Su expresión seguía rígida, la tensión era palpable. Ella dudó un segundo y al ver que una niñita de Eti le tendía una fruta roja, cambió al idioma enano para responderle. Sin dudarlo, Lara le dio un mordisco a la fruta, pero Scal sintió que perdía la cabeza, y de inmediato colocó la palma frente a su boca, obligándola a detenerse. Lara negó con la cabeza. ¿Y si es veneno? ¿Veneno? Lara se quedó helada. Scal no desperdició ese instante, rodeó su cuello con un brazo, los ojos de ella se abrieron de par en par y antes de que pudiera reaccionar, él la besó. Sí, justo en los labios. Cuando se separaron, él la observaba con una mirada ardiente. Lara, en cambio, tenía el rostro tan rojo como la fruta que segundos antes había estado en su boca.
Lara observó con curiosidad el interior de la casa enana. Todo era pequeño, delicado y minuciosamente trabajado. Y aunque el techo seguía siendo alto para ella, Skal se vio obligado a agacharse, y quien por cierto siguió reprendiéndola con voz firme. Lara intentó justificar su confianza en los Seti, quienes no habían mostrado hostilidad y algunos incluso se compadecieron al oír sobre Kakar, pero Skal le advirtió que no todos eran como ella. Es mejor que no creas en ninguna raza. Sin embargo, sus palabras fueron interrumpidas por la llegada del jefe enano, Godaford. Su presencia tensó el ambiente de inmediato, aunque se mostró escéptico cuando se enteró que Lara era la esposa de Skal. Siento pena por Ador. Había dicho el enano, y tras unas cuantas palabras más cargadas de ironía, Godaford aceptó ayudar el problema de los herreros. Sin embargo, a cambio, requirió del fuego de Skal. Las brasas de las forjas se habían debilitado por la intrusión humana, y aunque Skal aceptó, pidió al menos un día para hacerlo, pero para evitar retrasos, Lara se ofreció a ir en su lugar, pese a la oposición inicial de Skal, pero ella insistió. No era una niña y como herrera de Ador podía soportar el fuego. Recuerda, fui capaz de soportar el fuego más poderoso de este reino. Confía en mí, Skal, dijo ella, recordándole que se había enfrentado al mismo fuego de Dai, que ante eso, él solo pudo ceder. Poco después, frente al gran horno, Lara se preparó. El temor al fuego aún persistía desde el incidente de un año atrás, pero no podía seguir huyendo. Godaford le indicó que dentro del caldero debía buscar una anomalía, pero solo podía aguantar por una hora, por lo que tenía que salir antes, y con los puños apretados y los ojos llenos de determinación, Lara dio un paso al frente. Lara avanzó entre las llamas sin detenerse. El fuego se sentía como el aliento de un dragón que brotaba del suelo. El calor sofocante hacía del respirar un castigo. El aire ardía y el azufre le quemaba las fosas nasales. Huir habría sido comprensible, pero no podía rendirse porque Kakar sufriría más si ella fallaba. Lara buscó la anomalía tocando las llamas, escuchando su pulso. Conocía el lenguaje del fuego mejor que muchos enanos. Aún así, el tiempo se agotaba y su cuerpo había superado el límite y se mantenía en pie solo por voluntad. La falta de oxígeno nubló su mente y entonces lo sintió. Una energía cálida y triste familiar. Sus pasos cambiaron de rumbo antes de que pudiera pensarlo. Corrió guiada por esa presencia invisible hasta detenerse en un lugar extraño. Allí no había fuego ni calor, solo un silencio muerto. En el suelo yacía una pequeña brasa azul, fría como el hielo, brillando con un humo azulado. Lara lo tomó con cuidado, pero en el momento en que lo tocó, el dolor la atravesó de golpe. El aire desapareció de sus pulmones, la visión se inundó de luz y de pronto todo se detuvo. El silencio fue absoluto, pero en el fondo logró escuchar una voz que resonó en su mente. Humana, sal de aquí. Lara alzó la mirada y ante ella se extendía algo imposible. Un dragón de escamas azules, idéntico a los descritos en los libros antiguos, custodiando una enorme puerta. Cadenas negras envolvían su cuerpo, pero aún así su presencia aplastaba el entorno. Lara olvidó respirar. Era como contemplar las llamas azules de Skal. No, era incluso más poderoso que eso. El dragón lo observó con pupilas misteriosas. Los humanos no deben cruzar el límite. La presión era abrumadora, pero junto al terror, Lara sintió algo más, nostalgia, un calor olvidado como el recuerdo de algo perdido hacía mucho tiempo. Aún así, no podía perder el tiempo, así que intentó hablar. Señor dragón, mi nombre es Lara Nora Van Dyke. He venido por el fuego. Por favor, restablece el fuego de la forja de Eti. Dijo con urgencia, pero el dragón tembló en cuanto escuchó el apellido de Dyke. Las cadenas resonaron y un rugido atravesó el aire. Ustedes codician nuestro poder. No puedo perdonarlos. El suelo tembló con violencia. Lara intentó aferrarse a algo para no caer, pero justo cuando las cadenas del dragón se rompieron y este estuvo a punto de aplastarla, algo resplandeciente cubrió el lugar y pronto un enjambre azul llenó la cueva. El aliento de Lara se cortó. Eran las mismas mariposas que rodeaban a Skal. Con un estruendo, las cadenas se tensaron y el enjambre envolvió al dragón. Sangre negra brotó de sus escamas. Lara corrió hacia él e intentó apartar a las mariposas. Incluso blandió su daga, pero no podía tocarlas. Eran reales y no lo eran al mismo tiempo. ¡Deténganse! ¡No! ¡Por favor! Suplicó ella, pero más mariposas surgieron, empujando al dragón hacia la oscuridad. Lo último que Lara vio fue a la bestia alada llorar mientras rugía. Jamás te perdonaré. Y después de eso, la oscuridad la reclamó.
Cuando Lara volvió a abrir los ojos, Skal estaba a su lado con grandes ojeras rodeando sus ojos. Había pasado una semana desde que Lara había entrado a la forja de los enanos. Ella se incorporó a la armada, pero Skal le aseguró que Kakar recibiría tratamiento, que los enanos habían conseguido crear una cura y la habían enviado a Ador. Al escucharlo, Lara se sintió aliviada, pero entonces recordó lo sucedido en la forja y preguntó: ¿Las mariposas, Skal, las viste? En respuesta, él frunció el ceño y le aseguró que todo lo que había no había sido más que fuego, que probablemente todo se trataba de una alucinación producida por el calor. Después de eso, él pidió que descansara y se marchó, pero Lara no dejó de pensar en las mariposas azules, ni en ese dragón azul. ¿De verdad todo había sido una alucinación? Afortunadamente, Kakar comenzó a recuperarse poco a poco. Lara y Skal regresaron a la mansión Dyke, donde la rutina terminó por asentarse. Skal se levantaba cada día mucho más temprano para entrenar y cumplir con sus obligaciones, pero siempre dejaba una rosa y una nota deseándole un buen día antes de marcharse. Y una mañana, mientras desayunaba, algo llamó la atención de Lara. Melka, ¿qué clase de persona era el marqués Santes? La joven la miró con curiosidad y Lara se apresuró a aclarar: Es que lo conocí hace poco, solo tenía curiosidad por saber cómo era. Y lo cierto era que Lara quería saber porque siempre que se lo preguntaba a Skal, él parecía rehuir a sus preguntas. La muchacha vaciló, pero luego bajó la voz casi hasta convertirla en un susurro. Bueno, no estoy muy segura, mi señora. El marqués siempre ha sido un hombre hermético, aunque hace un año estuvo gravemente enfermo. Decían que ni siquiera podía levantarse de la cama, creo que casi hasta se muere. Lara guardó silencio. Skal era un hombre fuerte, quizá no tan corpulento como Kaito, pero igualmente imponente. Aquella imagen no encajaba con lo que acababa de escuchar, y estaba a punto de preguntar más cuando un sirviente interrumpió, anunciando la llegada de visitas. Se trataba de Kaito, que venía acompañado de Kakar. El herrero deseaba agradecerle personalmente todo lo que Lara había hecho por él. Sin embargo, mientras conversaban, su hermano preguntó por su cuñado, y por un instante Lara no supo qué responder, porque lo cierto era que últimamente no sabía en qué había estado ocupándose su marido. El bosque negro de Rim. Allí se encontraba el objeto que Heisen había solicitado, así que todas las mañanas Skal se dirigía hasta ese lugar. Según la leyenda, quien lograba reunir todas las reliquias ocultas de ese bosque aseguraría la prosperidad eterna del imperio que las reclamara, y con el actual emperador enfermo debilitándose día tras día, el segundo príncipe planeaba consolidar su posición antes de que el caos estallara. Recordando al joven de cabello plateado, siempre impecable, Skal avanzó por el largo pasillo. El príncipe Heisen era brillante, pero también peligrosamente astuto. Que alguien así fuese amigo cercano de Brika siempre le había despertado sospechas, del mismo modo que su propia relación con Beluca. Oh sí, estaba muy al tanto de esos dos. Aún así, no había puesto objeciones al cumplir las peticiones del segundo príncipe. La razón estaba justo frente a él. Al abrir la puerta, encontró a Lara dormida apoyada en el marco de la ventana. Probablemente se había quedado esperando su regreso. Con cuidado, Skal la tomó en brazos y la llevó hasta la cama, donde la recostó con suavidad y se quedó observándola durante largo rato. Es la única manera de construir un mundo mejor. De ese modo, nadie sufrirá. Un mundo mejor. Eso había dicho Heisen. Y era por eso que Skal había decidido confiar en esas palabras, porque si había algo que deseaba por encima de todo, era que Lara viviera en un mundo así. Y si él podía entregárselo, entonces lo haría sin dudar. No le importaba si para conseguirlo debía mancharse las manos. Días después, Lara finalmente recibió la carta de Brika. Cuando Kaito había llegado junto a Kakar para visitarla, ella aprovechó la ocasión para escribirle a su hermano mayor. En la carta le preguntó por las mariposas azules y si éstas tenían alguna relación con un dragón azul. Sí, a pesar de que Skal le había asegurado de que todo había sido producto de sus alucinaciones, algo en su interior se negaba a dejar el tema de lado. No obstante, la respuesta de Brika no fue alentadora. Sobre las mariposas azules, solo sé que son capaces de succionar la vida como un demonio. Además, había adjuntado un pase a la Biblioteca Imperial para que Lara pudiera investigar por su cuenta, justamente donde se dirigía ahora. Al llegar, Lara observó el lugar con ojos muy abiertos. La biblioteca de Lomanic era al menos 10 veces más grande que la de Ador, y sin perder el tiempo comenzó a buscar información. Pasó horas leyendo, revisando registros y antiguos manuscritos, pero no encontró nada relevante. También repasó la historia de Sospen, aunque tampoco halló nada
nada que llamara su atención. Anteriormente había intentado preguntarle sutilmente a Skal, pero tampoco obtuvo respuestas. De hecho, cuando recordaba aquellas noches, sus mejillas se encendían. Después de todo, con Skal las noches solían transcurrir más entre murmullos y gemidos que en conversaciones triviales. Entonces recordó algo, la espada que Skal había mencionado, la famosa espada de Chelspen. Según Skal, era una espada tan terca que nunca lo escuchaba, pero creía que con ella sería diferente. Lara no estaba tan segura de eso, ni de si aquello tenía relación con lo que buscaba, pero pensó que no perdía nada dejando que Skal se la mostrara, ¿verdad? Ah, hola. ¿Cuánto tiempo sin verte, Marquesa Dai? La voz la sacó de sus pensamientos. Al girarse, vio a Heisen que le sonreía amigablemente. Sin embargo, cuando se acercó, Lara percibió un leve olor a alcohol. ¿Había estado bebiendo al segundo príncipe? ¿Estás buscando información sobre Sospen? Comentó el distraído. Los magos de este reino solían ser los más brillantes. Mi madre era de allí. Lara sabía que la madre del segundo príncipe era una extranjera de belleza inigualable, pero nunca imaginó que proviniera de aquel reino extinto. ¿Puedo hacerle una pregunta, Marquesa? Lara lo miró con curiosidad y finalmente asintió. Ahora que es la señora de Dai, no es descabellado pensar en el poder que posee. Dígame, ¿qué le gustaría tener? Sin comprender del todo la intención de la pregunta, Lara lo miró en silencio. Su expresión no cambió cuando respondió. No quiero nada, Su Alteza. Heisen la miró sin comprender. Lara sonrió con suavidad y explicó. Si obtengo algo que no conseguí por mis propios esfuerzos, sería como convertirme en una ladrona. Tal vez no sea mucho, pero solo quiero vivir con aquello que he ganado honestamente. Además, tampoco quiero ser codiciosa con el poder de Dai. Sus ojos brillaron mientras hablaba, y Heisen tuvo que acercarse a la ventana para despejar un poco el calor que le provocó el alcohol. Sin embargo, al abrir la ventana, el aire fresco de otoño entró de golpe, mezclándose con un tenue pero inconfundible olor a azufre. El corazón de Heisen, por su parte, dio un fuerte golpe en su pecho cuando notó a Lara cerca, y por un instante deseos impuros amenazaron con aflorar, pero se obligó a mantener la compostura, porque no era el momento de actuar con imprudencia, al menos no todavía. Al final, el encuentro con el segundo príncipe había tenido algo positivo. Gracias a él, Lara había aprendido un poco más sobre las mariposas azules. Según lo que Heisen le contó, aquellas mariposas habían existido en el antiguo reino de Sospen, pero se extinguieron hacía mucho tiempo. Incluso hubo intentos de llevarlas a otros territorios, pero morían apenas abandonaban su lugar de origen. Sin embargo, las leyendas afirmaban que el tamaño y el poder de las bestias azules variaban según la fuerza de su amo, y cuanto más poderoso era este, más imponentes se volvían ellas. Y sí, la pista no era clara, pero era mejor que nada. Y ese pensamiento la acompañó de regreso a Dai, donde notó a varios sirvientes lidiando con una escalera de madera en mal estado. Lara, que siempre había sido hábil con las manos, decidió ayudarlos pese a sus objeciones. Les aseguró que no debían preocuparse, ya que estaba acostumbrada al trabajo duro y además se sentía bien poder usar herramientas otra vez. Los sirvientes quedaron cautivados por el entusiasmo y la destreza de la marquesa. Así permanecieron hasta que unos aplausos provenientes a la distancia rompieron el hechizo. Lara se giró y vio a Skal apoyado en un pilar sonriente. Te lo dije, Lara. Tienes el don para hacer que todos te adoren. Las mejillas de Lara se tiñeron de un suave tono rosado. ¿Cómo podía Skal decir esas cosas enfrente de todos sin sentir la menor vergüenza? Y más aún, ¿en qué momento había llegado? Pero eso no importó, ya que más tarde, durante la cena, Skal le informó que era libre de hacer lo que quisiera, incluso trabajar si así lo deseaba. De hecho, ya había hecho los arreglos necesarios para que tuviera un espacio propio. Y poco después, un sirviente se acercó con los planos de la nueva herrería que se estaba construyendo en Dai. Cuando trabajas, organizas tus pensamientos y también logras relajarte. Si quieres seguir siendo herrera, no veo ningún problema. Lara se sorprendió por lo perceptivo que podía llegar a ser. Frente a Skal se sentía tratada como alguien verdaderamente especial. A veces incluso pensaba que aun cuando el contrato matrimonial terminara, le gustaría conservar una relación amistosa con él. Skal, yo te estoy muy agradecida por todo, pero siempre soy yo la que recibe y lo único que puedo darte... Eres tú, Lara. Terminó él por ella. Sin darse cuenta, Skal se había puesto de pie y se acercó. El beso que siguió fue aceptado sin vacilaciones. Cuando se separaron,
separaron, las mejillas de Lara estaban apenas sonrojadas y su corazón latía con fuerza. Los sentimientos que crecían en su pecho parecían inevitables. Sin embargo, aquella calidez se desvaneció cuando ella anunció que estaría ausente durante 2 semanas. En pocos días tendría que partir. ¿Pero a dónde irás?, preguntó ella, y fue extraño porque lejos de responder, él esquivó la pregunta, limitándose a asegurarle que no tardaría mucho en volver. Era evidente que no quería decirle a dónde se dirigía, pero más extraño aún fue que al recibir su abrazo, Lara percibió un leve olor a azufre. Skal decidió cumplir su promesa pendiente, que Lara conociera a Chelspen, la cual era la espada del antiguo reino de Suspen. Tener la oportunidad de verla era algo excepcional, incluso para el emperador acercarse a ella resultaría difícil. Juntos se dirigieron al almacén del castillo. El lugar estaba envuelto en una atmósfera sombría. Patrones desconocidos cubrían el suelo y el techo, como hechizos antiguos solidificados en la piedra, y mientras Lara avanzaba con cautela, Skal le explicó que aquel almacén estaba protegido por la magia de los Dai, y bastaba solo un paso sin autorización para que un intruso se convirtiera en alimento para las quimeras. Pero puedes estar tranquila, toda magia de Daik es inofensiva para ti. Lara lo miró curiosa. Entonces él le explicó que cada noche dejaba su marca en ella. El rostro de Lara se encendió otra vez al comprenderlo. Al llegar al fondo del almacén, vio una espada que flotaba en el aire. Su hoja era de un tono púrpura profundo, pero incluso para Lara, que estaba acostumbrada a las armas, aquella espada resultaba difícil de enfrentar. Skal entonces habló en un tono casi confidencial y le dijo que la tomara. Lara dudó, pero pronto avanzó lentamente. Cuando estuvo a un solo paso de distancia, extendió el brazo. El primer contacto fue frío y la hoja reaccionó como si mordiera. Un dolor agudo recorrió sus dedos, pero Lara no retiró la mano y entonces lo oyó. Una voz infantil, cansada, como si hubiera dormido por años. ¿Qué es esta vez? Ya basta, solo conviérteme en cenizos. Los ojos de Lara se abrieron de par en par. Había oído a su abuelo decir que las espadas tenían alma, pero era la primera vez que lo experimentaba de verdad. No obstante, la voz de Chelspen sonaba agotada. Oye, Dai, yo también quiero descansar. ¿Tuviste un momento difícil? La espada tembló levemente, como si hubiera escuchado los pensamientos de Lara. ¿Tú puedes oírme? Así es. Chelspen entonces pareció comprender algo. Ya veo. Eres la mujer de ese loco. Lo oí de las sirvientas. Ese tipo realmente se enamoró. La espada siguió parloteando y parloteando, pero Lara tuvo una extraña sensación. Aquella espada se parecía demasiado al pequeño Skal. Herida, desconfiada, cansada de las personas, pero incapaz de dejar de añorarlas. Y por alguna razón le dolió el corazón. Era la herida de quienes habían sido lastimados demasiadas veces. Y al saber esto, Lara se giró hacia Skal. No quiero empuñar esta espada sin su permiso, Skal. Él la miró como si eso no fuera necesario. Ella podía hacer lo que quisiera, pero incluso cuando Lara habló desde el corazón, Skal permaneció callado. Para Lara, Chelspen era una espada con el alma de un niño al que llamaron asesino desde su nacimiento. Era casi como el niño que alguna vez quiso como a un hermano menor, y cuando iba a verla, le hablaba con un tono parecido al que usaba con el pequeño Skal. Chelspen, por otro lado, siempre era un poco arrogante, algo áspera, pero sin mala intención. Quizá por eso sentía que cada vez estaba más cerca de Chelspen. Skal dijo que aún necesita tiempo para pensarlo. Voy a intentar convencerlo otra vez. Dudo que lo hagas. Ese tipo es un bastardo torpe. Lara rió con cierta incomodidad. No sabía bien cómo reaccionar ante alguien que insultaba a su esposo frente a ella. Aún así, no se enfadó ni lo contradijo. Cada uno tenía su propia perspectiva. Aunque Skal era un marido amoroso para ella, para Chelspen había sido una fuente de sufrimiento. Así que Lara decidió hacer lo que estaba en sus manos. Chelspen, ¿sabías que ahora eres parte de Ador? Este es un territorio de montañas de piedra. La herrería aquí es excelente. ¿Te gustaría venir conmigo? Puedo entrenarte aún más duro. ¡Qué tontería! Sigo siendo la espada más fuerte de este continente. Ni siquiera sabes quién soy. Lara no lo afirmó ni lo negó. Aún no había visto su verdadero poder y al poner los ojos en blanco, Chelspen chilló, claramente herido en su orgullo. Oye tú, llévame afuera. Ya verás por qué Skal me ha mantenido aquí en este lugar. Lara le había preguntado varias veces si podía sostenerlo, pero siempre se había negado. Chelspen insistía en que no podía entregar su cuerpo a un simple humano y ahora con una voz arrogante gruñía que lo tomara. ¡Agárrame! ¡Agárrame! ¡Tienes que sostenerme!
sostenerme para que lo veas. Le decía. Por eso, al ver que Shelspin le ofrecía el mango por voluntad propia, no pudo evitar desconfiar. Con cautela, Lara estiró el brazo. Shelspin apoyó el mango en su mano y los ojos de Lara se abrieron de par en par. La sensación era distinta a cualquier espada que hubiera sostenido antes. Era vívida, intensa, cálida, como si estuviera viva. No había rastro de aquella presión opresiva que había sentido antes. Era como abrazar una nueva forma de vida, y ese sentimiento le resultó familiar. Le recordó a la primera vez que abrazó a Esther. Mira bien, este es mi poder. Un aura púrpura brillante emergió de la hoja. Aunque Lara no entendía de magia, sabía que aquello iba más allá de ella. Por primera vez en su vida sintió un poder inmenso recorrerle el cuerpo desde la punta de los dedos. En ese instante creyó que podría partir una roca gigantesca sin esfuerzo. ¿Qué tal? ¿Quieres matar algo, verdad? ¡Hazlo! Revela tu verdadero ser. Shelspin habló con evidente satisfacción. La espada comenzó a guiar su mano por sí sola, pero Lara bajó la espada de inmediato. No, eso no está permitido. ¿Qué? No está bien blandir una espada sin razón. Si alguien resulta herido, sería imperdonable. Pero eres una Dyke, actúa como tal. Justamente por eso, respondió con firmeza Lara. Un Dyke no destruye ni hostiga sin motivo. Eso no es una excusa. Shelspin quedó en silencio, claramente impactado. ¿De verdad no codicias mi poder? Pues, la verdad es que no. Shelspin se quedó sin palabras. La observó con atención, pero los ojos de Lara seguían puestos en el mar. Creo que estará bien si salimos así de vez en cuando, ¿no crees? Skal no se va a negar a pequeñas cosas como estas. La espada no comprendía. ¿Qué de bueno tenía eso? Entonces Lara murmuró. Nada dura para siempre, Shelspin. Ni esas hojas ni este mar. Nunca sabemos cuánto tiempo podremos verlo de nuevo. Por eso las pequeñas cosas como estas son importantes. El mar y tú también. No quiero que digas que deseas desaparecer. Ya has hecho suficiente como espada. Ahora quiero que descanses y lo disfrutes. Una brisa fresca los envolvió varias veces, pero Shelspin solo tuvo una sola pregunta. ¿Qué hacía una chica como ella en Dai? Oye, ese lunático te trajo aquí a la fuerza, ¿verdad? ¿Te amenazó? Oye, ¿quieres que lo mate? Lara gritó horrorizada, y mientras ambos seguían hablando, ninguno se percató de la presencia de Skal, que los escuchaba tranquilamente apoyado detrás de un pilar. Los chillidos de Lara y los arrogantes comentarios de Shelspin resultaron sorprendentemente entretenidos, y a medida que los escuchaba, Skal sintió una emoción extraña. Lara también había sido elegida por esa espada. Al final, había logrado capturar el corazón de ese artefacto enloquecido, y no podía culparlo porque era imposible no enamorarse de Lara Nora Ador. Y ahora que sabía que Shelspin protegería a Lara y no la dejaría sola, podía marcharse con tranquilidad. Tal como le dijo Skal, al día siguiente él le explicó que debía ausentarse por unos asuntos y se marchó con premura con la promesa de regresar pronto a su lado. Esta era la primera vez que Lara estaba lejos de él durante tanto tiempo, y esa distancia la dejó inquieta. No era solo su imaginación. Aunque el castillo seguía lleno de gente, se sentía inusualmente silencioso, y quien terminó ocupando el lugar a su lado fue Shelspin. ¿Sabes cómo eres, Skalen Sospin? Era más monstruo que yo. La espada resultó ser mucho más chismosa de lo que Lara había imaginado. De hecho, hasta comenzó a relatarle historias que nunca habían sido contadas. Y sí, Lara disfrutó ese tiempo. Hablar con Shelspin no era aburrido, al contrario. Escuchar sobre un Skal que ella no conocía despertó su curiosidad, pero esa curiosidad pronto se extendió a otros temas, y un día Lara preguntó ¿qué clase de personas fueron los antiguos marqueses de Dai? Una total basura, respondió Shelspin sin rodeos. Lara guardó silencio. La espada parecía arder de rabia, o al menos así lo sintió ella, mientras Shelspin continuaba con una voz sombría. Eran unos villanos que existieron por generaciones. Los Dai hicieron fortuna con el contrabando de armas. ¿A quién crees que vendían? A países en guerra. Además, eran ladrones desde el principio. Nunca tomaron nada que no fuera robado. Una sombra se deslizó bajo las largas pestañas de Lara. Conocía la mala reputación de los Dai, pero oírlo dicho en voz alta no la hacía sentir mejor, sobre todo porque ahora ella pertenecía a esa casa. No, más bien, Skal estaba decidido a otorgarle la misma autoridad que él tenía, dentro y fuera del castillo. Mataron a demasiados, incluso Skal lo hizo. Por eso se va a ir al infierno. Así que tú también deberías huir. ¿Crees que no te quemará cuando llegue el momento? Menos mal que no hay hijos de por medio. No, eso no pasará, dijo Lara con firmeza. Skal jamás me haría daño. ¿Y de dónde sacas tanta seguridad? Replicó Shelspin. Yo lo he visto durante mucho más tiempo que tú. Y sí, Lara no pudo refutarlo. El golpe fue directo a su punto más débil. Tal como decía la espada, ella acababa de conocer a Skal. Su matrimonio era un contrato de un año. Incluso si ahora recibía un afecto intenso, nadie podía asegurar cuánto duraría. Y sí, intentó aceptar
analizar ese pensamiento con calma, pero el sabor que le dejó fue totalmente amargo. Aún así, Skal me respeta ahora. Chica, ese tipo no creció en una familia normal. No deberías esperar que alguien así actúe como una persona común, Dijo Shelspen con frialdad. ¿Pero por qué dices eso? Preguntó Larry y la respuesta cayó como un golpe seco. Sus padres eran unos monstruos, bebían todas las noches, lo golpeaban constantemente y lo dejaban pasar hambre. Lo criaron peor que a un ganado. ¿Y sabes qué hizo su madre? Se desvivió delante de él. Su padre también murió por su culpa. Es la verdad, no inventó nada. El rostro de Lara se endureció a medida que escuchaba la verdad. Lara quedó sola, inmóvil, con la mirada fija en el vacío. Skal siempre había hablado de sus padres como personas normales, pero ahora lo comprendía. Todo apuntaba a que él quería ocultar un pasado mucho más oscuro, pero para ella era inconcebible. ¿Cómo podían unos padres abusar de su propio hijo? Lara había crecido rodeada de amor, incluso el poco tiempo que pasó con su madre fue cálido. Por eso la historia de Skal le despertó una compasión profunda. Las heridas visibles podían sanar, pero las invisibles no lo hacían. Debió luchar solo todo este tiempo, musitó. El corazón de Lara se estremeció al pensar cuánto dolor se ocultaba detrás de su serenidad. Ese debió ser muy duro. Y de pronto Lara se incorporó. No era momento para quedarse paralizada, porque cuando Skal regresara, haría todo lo posible por hacerlo sonreír, se prometió. El humo azul se alzaba como una neblina espesa en el bosque negro cuando Skal emergió, envuelto en una túnica oscura. En pocos días su rostro se había afilado y su mirada se había vuelto fría. Era el Skal de antes el que existía sin Lara. Las sombras se agitaron bajo sus pasos, hasta que una se enroscó en su tobillo. Él ni siquiera reaccionó. Las llamas azules la redujeron a nada, y cuando la oscuridad se disipó, distinguió a varios caballeros atados a un árbol. Sus armaduras, manchadas de sangre, llevaban el emblema del sol de enemigos de los Lomani. Los hombres suplicaban aferrados al honor como último refugio, pero Skal los ignoró. Una bandada de cuervos alzó vuelo, y una leve sonrisa apareció en su rostro. A mi esposa no le gusta que haga el mal, murmuró. Pero me temo que ustedes no son buenos hombres. Lo siguiente que se escuchó fueron los gritos de los hombres antes de que todo quedara en absoluto silencio. La piel blanca de Lara se había enrojecido bajo el sol abrasador. Aún así siguió concentrada en su trabajo, apenas secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Las reformas en las afueras del castillo la tenían ocupada, y con un martillo en una mano y un cincel en la otra, Lara siguió trabajando sin pausas. ¿Acaso piensas tallar todas las paredes de la mansión? ¿Tienes idea de lo grande que es este lugar? ¿Por qué no haces que alguien más lo haga? ¿No se supone que eres la señora de la casa? Shelspen estaba parloteando a su lado en lugar de guardar silencio, pero ella solo sonrió, porque lo cierto era que en esta ocasión quería hacerlo por sí misma. La decoración floral era su obra maestra, tallada con esmero la noche anterior. Una flor de jade blanco nacida de sus manos brillaba como una joya bajo la luz del sol. Está bien, yo también puedo hacer algo así por él. Pensó justo cuando un recuerdo la asaltó. Skal le había regalado un jardín lleno de flores sin polen. Ella también quería hacer algo lindo por él. Entonces, cuando Skal regresara, podrían dar un paseo y admirar las esculturas. Huye cuando él no esté. Yo te voy a proteger, siguió diciendo Shelspen, interrumpiendo sus pensamientos, pero Lara solo negó riendo. No tengo ninguna razón para huir de Skal, Shels. ¿Eres ingenua? Él destruyó un reino entero. Bueno, escuché que el rey de ese reino era peor que un villano. Lara se quedó inmóvil cuando se dio cuenta de lo que había dicho. Entonces sus manos se aflojaron y el martillo cayó al suelo con un golpe seco. Durante todo el tiempo que pasó junto a Skal, había dejado de pensar en ese niño. Un niño condenado a cargar con culpa por el resto de su vida. La hoja de Shelspen tembló cuando Lara se mordió el labio. Aquella expresión tan distinta a su habitual amabilidad le resultó desagradable incluso a la espada. Shelspen, lo llamó Lara. Tal vez alguna vez conociste a un niño que se pareciera a Skal en el castillo. Pero la respuesta fue algo que ya esperaba. Nunca había visto a alguien así. Y preocupado de haberle herido con sus palabras, la espada agregó: Bueno, Skal también tuvo sus circunstancias. Incluso yo habría enterrado al antiguo marqués. ¿Qué clase de loco experimenta con su propio hijo? ¿Experimentar? ¿No lo sabías? Los monstruos que usa Skal no son obra de magos ordinarios, se llaman magos malditos. De hecho, sé algo que puede interesarte. Yo peleé con un dragón azul. Eso llamó
mucho la atención de Lara y al notarlo, Shelspin, más animado, comenzó a contar. Hacía mucho tiempo hubo una gran batalla. Shelspin pertenecía a una generación de espadas que vivió una guerra racial. Un grupo de dragones intentó devorar el continente. Fue el predecesor de Skal quien lideró esa batalla. Al final, la guerra fue una victoria absoluta de los Dai. Nadie más se atrevió a intervenir. Shelspin tembló como si reviviera aquel recuerdo. Los Dai siempre fueron magos muy poderosos. Maté a todos esos dragones, pero fue una gran traición para ellos. Los dragones habían ayudado a los humanos antes, pero al final fueron traicionados por quienes juraron protegerlos. Lara quiso saber más, pero la espada negó. En medio del campo de batalla solo recuerdo que gritaban: Dai, eres un traidor. Lara frunció el ceño. Había una reliquia de un dragón azul en el castillo. Quizás Shelspin estaba confundiendo esa historia. La leyenda hablaba de un dragón traicionado por una mujer llamada Loa, quien aún así dejó un regalo, pero Shelspin con mucha claridad dijo: No, Lara, los Dark siempre han existido para hacer el mal y algún día ese hombre también te va a traicionar. Y no había duda en las palabras de Shelspin.